Bueno, vamos a hablar de Charles Peirce otra vez en esta clase, solamente que ahora el tema es otro. Vamos a hablar del método para fijar creencias. ¿Y por qué habla Peirce justamente de fijar creencias? Hay una serie de términos que tenemos que conocer para entender un poco el pensamiento de Peirce. Una de las cosas novedosas que tenía Peirce en relación a sus aportes con respecto a la filosofía y a la lógica es que cuando él habla de las creencias, puntualmente en este tema, no se refiere a las creencias en cuanto buenas o malas, en cuanto a eh, verdaderas o falsas, sino que él habla de las distintas formas en que manifestamos nuestro conocimiento del mundo en una suerte de posibles estados de ese conocimiento que van de la duda a la creencia en función, o mejor dicho, de manera funcional, ¿sí? Es decir, cada modo de conocer al mundo tiene que ver con las formas de existencia del ser. Nosotros nos acercamos al mundo de distintas maneras, seguimos siendo siempre la misma persona, por ejemplo, pero no porque, por ejemplo, seamos científicos, vamos a ser seres científicos todo el día o toda la vida. De la misma manera que aunque tomemos también conocimiento del mundo o creencias acerca de las acciones que debamos tener desde el punto de vista intuitivo o como decía Peirce, de manera tenaz, de manera eh, individual, personal, no quiere decir que nos vayamos a conducir así durante todo el día o toda la vida, ¿sí? Es decir, lo que él está planteando son diversas formas de acción o de conocimiento acerca del mundo según estos métodos que él viene planteando, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere él con lo de duda, no? Él escribe este párrafo: la duda es un estado de inquietud e insatisfacción del que luchamos por liberarnos y pasar a un estado de creencia, mientras que este último, es decir, el estado de creencia, es un estado de tranquilidad y satisfacción que no deseamos eludir o cambiar por una creencia en otra cosa. A ver, a lo que hace referencia Peirce en estos tiempos, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, es a que la incertidumbre, es decir, la duda en tanto que incertidumbre, es muy incómoda para el ser humano. El ser humano siempre tiene como esa sensación o esa necesidad de tener que controlar al mundo a partir de conocerlo, ¿sí? O tomar control justamente o tomar acciones sobre el mundo a partir de conocerlo. Por eso habla de los métodos para fijar creencias. Insisto, no en función de que sean creencias verdaderas o falsas o de que sean buenas o malas, sino en relación a simplemente de dónde surgen esas creencias y cuáles resultan funcionales, ¿sí? Algunas de ellas son racionales, otras no, algunas son intuitivas, otras no, otras son de carácter científico y otras no, ¿sí? Bueno, un poco de esto es lo que vamos a hablar ahora. Él menciona estos 4 estratos o 4 métodos para fijar creencias. Nos referimos a estratos en cuanto a niveles de fijación, ¿no? De estas creencias. El nivel de la tenacidad, que es el nivel más individual, más intuitivo. De hecho, el profesor Zamaja, que es un epistemólogo argentino, murió hace muy poco, hace como una relectura de Peirce, lo ordena un poco, porque Peirce era bastante desordenado para escribir, o desordenado o vueltero, no sé cómo llamarlo, sobre muchos de estos temas
escribía y reescribía y a veces en todas esas vueltas de reexplicación resultaba un poco confuso. Samaja lo ordena un poco y le da una última vuelta de tuerca. Así que puede ser que algunas de las aclaraciones que hagamos son más de Samaja que de Peirce, pero básicamente el tema es el mismo. Habla del método de la autoridad o el de la tradición. Samaja es el que menciona este tema de la tradición. Peirce hace más referencia a lo comunitario, ¿no? A lo de la comunidad de inserción o comunidad gregaria. El método de la reflexión. Samaja menciona el método de la metafísica o el método a priori de la filosofía y el método de la ciencia o la eficacia. Bueno, vamos a ver el método de la tenacidad. Como les decía, el método de la tenacidad es el método de la pura intuición, es el tipo de creencia cuasi visceral, es decir, es aquel que surge casi como un sentimiento, ¿no? Parte absolutamente de la percepción y de la corporalidad. También Samaja habla de esto de la corazonada, ¿no? O sea, cómo yo tomo una percepción acerca del mundo, una creencia acerca del mundo, la mejor manera que me surge a mí de realizar una determinada acción en función de ese conocimiento del mundo, siempre a partir de una corazonada. Es decir, es algo que es sumamente subjetivo e individual, no pide ningún tipo de validación ni externo de comprobación, digamos, ni de validación de un tercero, ¿sí? Por eso dice que ante una duda, estas dudas que... Recuerden que la filosofía siempre parte de explicar lo inexplicable, ¿no? O de lo no explicado, mejor dicho. Siempre parte de tratar de explicar la duda. Por eso dice que ante una duda, el sujeto toma la creencia que surge espontánea e internamente, ¿sí? Acá tenemos otras expresiones también samajianas, cuando habla de la intuición o de la captación corporal, ¿no? Esto de las sensaciones internas. Se impone con terquedad e implica compromiso emocional. De hecho, el término tenacidad que utiliza Peirce hace referencia un poco a esto de la terquedad, ¿no? La tenacidad es una característica de los materiales. En física se usa la palabra tenaz para decir que algo es resistente, es duro, ¿no? Habla de la dureza del material. Y cuando Peirce y Samaja hablan con esta palabra del tipo de creencia intuitivo, hace referencia a esto, a lo inquebrantable, a lo que viene desde lo más profundo de uno. Uno muchas veces toma decisiones o acciones a partir de estas creencias sin cuestionarlas ni nada porque las sientes seguras, ¿no? Todo lo que nos conduce en la vida es de alguna manera lo que nos hace sentir un poco mejor y un poco más seguros. Bueno, en el método de la tenacidad pasa eso. Lo sentimos de manera tan visceral que lo resolvemos sin cuestionarlo demasiado. Ni siquiera la efectividad de esa creencia. O sea, no nos ponemos a pensar si sirve o no sirve, si es lógico o no es lógico. Lo hacemos porque nos nació, porque se nos pintó, porque viene de adentro. A ver, ahí está. Este método de la tenacidad tiene como rasgos entonces la individualidad, no es algo compartido en absoluto, una alta resistencia al cambio, por eso hablábamos del término tenacidad, recaída en la inmediatez, esto tiene que ver con la inmediatez de la percepción, ¿no? de lo inmediato justamente en cuanto a esto, a la sensibilidad, ¿sí? a lo que siento.
emotividad, subjetividad, franqueza, simplicidad, digamos, no tiene muchas vueltas. A uno le nace hacer las cosas así y las hace. Está vinculado con las rutinas de la existencia, es la sabiduría biológica. Uno prácticamente siente que esa intuición, si viene de adentro, es prácticamente porque así debe ser. Entonces la sigue. Si tuviéramos que dibujar o graficar estos métodos, vamos a hacerlo en forma de pirámide, ¿no? Y justamente la tenacidad, al ser esta forma tan individual y tan personal de, de conocer el mundo, de tomar acciones o decisiones sobre él en base a creencias o con base en estas creencias, lo vamos a hacer prácticamente en todas las decisiones posibles. Por eso está en el piso de esta pirámide, ¿sí? El resto de los métodos para fijar creencias se van a ir ubicando por encima de este estrato, ¿sí? A ver. En el método de la autoridad o de la tradición, ante una duda, el sujeto va a tomar la creencia que sea transmitida por quien ostenta autoridad. En este caso, la persona no hace o no cree en lo que siente, sino en lo que le dicen que tiene que sentir o en lo que tiene que hacer. Cuando hablamos de esta autoridad, tiene que ver autoridades de todo tipo, ¿no? Pero no se trata de la autoridad física o la que se impone por la fuerza, sino la autoridad a la que el sujeto se somete, que muchas veces tiene que ver con esto de las figuras paternas, eh, de, de las autoridades a nivel comunitaria. Estamos hablando de un nivel comunitario en este caso, ¿no? En el anterior era un nivel individual, en este estamos hablando de un nivel comunitario. Comunitario tanto a nivel familiar o pequeña, digamos, siempre estamos refiriéndonos a pequeños grados de agregación, ¿no? Eh, Comunidades pequeñas, ¿no? La familia, el pueblo, un club, una religión, un partido político, digamos, agrupaciones en comunidad que de alguna manera siempre aparecen roles, obviamente, en estas comunidades y acá estamos hablando de esta asimetría entre una autoridad y quien no es autoridad. Entonces, el individuo no toma justamente las creencias que venían desde la tenacidad o desde lo que le surgía así a sí mismo, sino que por sí mismo, sino que ahora se somete a la, digamos, a la decisión o a la creencia que se le impone desde la autoridad. Y cuando hablamos del método de la autoridad, como dijimos, surge de la vida comunitaria, no individual, y esto trae aparejado justamente la tradición, esto es todo el bagaje de representaciones, de discursos y prácticas que se comparten a nivel comunitario, que conforman la tradición. Y a veces, a veces es la tradición justamente la que tiene esta autoridad, ¿no? Esa tradición o esa vida comunitaria nos va a imponer una suerte de reglas o de códigos a partir del lenguaje que termina conformando como la herramienta para estas creencias y de ese código van a surgir entonces las primeras normativas, lo que está bien y lo que no está bien, ¿sí? Y por eso hablamos de la ética.